Continuamos en Padres Hoy y hoy vamos a recibir, hoy sábado nos acompaña el otorrino Juan Carlos Leiva. Quería leer bien tu nombre, Juan Carlos, porque mirá si me equivoco. Oh, claro. Empezamos horrible nuestra relación. Bueno, lo primero que te quería preguntar es, ¿qué es la laringitis? Ahora que esta época es... Exactamente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación Por favor, al programa. un placer. Sí, estamos, diríamos, en temporada alta, ¿verdad? Es decir, el invierno es una de las temporadas en las cuales las laringitis están, es decir, con máxima frecuencia de consulta. Antes de definir un poco lo que es una laringitis, me gustaría hablar un poco de lo que es la laringe. Perfecto. ¿Verdad? La laringe es un órgano que está a nivel medial en el cuello, que está constituida por cartílagos, músculos, ligamentos, nervios, arterias y venas, todas ubicadas de tal forma que forman la laringe. Y estas tienen unas funciones muy importantes. Una de ellas es la emisión de la voz, es decir, el movimiento de las cuerdas vocales y la vibración de ellas hace que tengamos la voz, el timbre de voz. Es un órgano respiratorio, a través de ella pasa el aire desde el exterior hacia los pulmones y interviene en la deglución, es muy importante, dado que ella actúa la laringe como un esfínter, se cierra e impide que el alimento pase a la vía aérea. Si pensamos la laringe como si fuera un cono, en que su base estuviera hacia arriba y el vértice hacia abajo, trunco, cortado, se une abajo con la tráquea y arriba queda a nivel de la faringe. ¿Por qué este cono? ¿Por qué esta importancia? Porque si yo a este cono le pasara una línea horizontal, no en el medio del cono, sino un poquito por debajo, a la laringe y esa línea serían las cuerdas vocales. Entonces esta laringe tendría 3 pisos o 3 sectores. El piso medio de esa línea, que son las cuerdas vocales, y decimos a las cuerdas le decimos glotis. Alguna vez escuchamos edema de glotis, es el edema de las cuerdas vocales. Por encima de las cuerdas tenemos la supraglotis, por debajo la subglotis. ¿Por qué la importancia de esto? Porque si pensamos en el cono como si fuera un embudo, todos los procesos que están por encima de las cuerdas vocales, muy pocos problemas nos van a generar por la amplitud que tiene. Fundamentalmente, por ejemplo, la laringitis del adulto se manifiesta fundamentalmente por problemas que están glóticos subglóticos. Son pacientes que nos van a venir por consulta fundamentalmente por disfonías, trastornos en la voz. Bien. Pueden llegar a la afonía, pérdida total de la voz, pero en general no mucho más problemas. En cambio, el niño, la afectación principal está entre el plano glótico, las cuerdas vocales y por debajo. Y esto es muy estrecho. Y aquí sí que hay problemas. Bien, muy interesante lo que está diciendo y todavía como que no. No empezamos todavía. La laringe, mirala, tan importante. Es decir, tan importante es ese sector inferior subglótico que se dice de que solo 1 milímetro en el niño pequeño, ¿no? Solo 1 milímetro de edema, es decir, de espesor. Perdón, niño pequeño es de 0 a 2, 3 años. 2, 3 años, perfecto. Entonces, solo una edemita de esa zona, de 1 milímetro, puede estenosar la luz en aproximadamente un 30%, 25, 30%. Algunos dicen un poco más, otros poco menos. ¿Qué puede pasar en una laringitis en el niño? Es decir, la forma de presentación entonces de la laringitis del adulto, como decíamos, fundamentalmente la disfonía. Perfecto. En el niño, la obstrucción respiratoria. Perfecto. Entonces ahora sí, viendo un poquito cómo era la laringe, diríamos que la laringitis es la inflamación de la mucosa laringea, que lleva a un aumento de su coloración, un enrojecimiento de la misma y a un edema, una hinchazón de la mucosa. Por eso en el niño, y ahora sí vamos a dedicarnos un poquito más al niño, sí, por favor. Una de las manifestaciones más importantes son la disnea, la dificultad respiratoria. Estas disneas tienen una característica muy especial, porque muchas veces puede confundirse lo que es una laringitis aguda con un cuadro asmático. ¿Cuál es la diferencia? Es que el edema obstructivo, el cierre, hace que haya dificultad para la entrada del aire y no para la salida del aire. Bien. Entonces, la disnea, la fatiga respiratoria, es inspiratoria. Cuando hablamos de inflamación, en general y en la gran mayoría de los casos, estamos hablando de infecciones, es decir, cuadros respiratorios altos, muchas veces rinofaringitis, es decir, problemas de rinitis, mocos, claro,
amígdalas, faringe, se congestiona y rápidamente, a veces en minutos, segundos, minutos o horas, o algún día o dos, aparece el cuadro laringio. Caracterizado muchas veces, todo creo que lo hemos vivido, son tos, a veces una tos que simula la tos perruna. Sí, yo me llevé un susto con mi hijo cuando arrancó con esa tos que pensaba que se había traído una lata. Claro, la tos perruna, aparece la obstrucción respiratoria, es decir, un ruido respiratorio. Ese ruido, cuando se hace intenso, lo llamamos estridor, y cuando se transforma en algo muy intenso, no solo es un ruido respiratorio, sino que además hay un hundimiento sobre las clavículas, es decir, un hundimiento de los huecos supraclaviculares. Las costillitas de los niños se hace un poquito, aumenta el espacio porque hace fuercita para poder entrar el aire, y también hay hundimiento de la barriga. Cuando esos síntomas aparecen, ya es un buen signo de alarma que las complicaciones están muy cerca, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cuáles son los gérmenes que habitualmente producen este tipo de infecciones? Los virus son los que se llevan el mayor número de casos, pero hay bacterias, hongos capaces de dar también este tipo de inflamación. O sea, no tiene por qué ir al jardín para agarrarse, No, o a la escuelita para agarrarse. No, para nada, si esto es Está ahí. un momento al otro. También hay otros factores que no son infecciosos, es decir, todos hemos percibido que a veces inhalantes, algún detergente o algún cáustico o algo, el reflujo gastroesofágico es otro de los factores que pueden llevar al edema, a la inflamación subglótica. Bien, es un poco en cuanto a la sintomatología. En cuanto a la gravedad del cuadro, es decir, cómo estos cuadros aparecen, bueno, los clasificamos en tres grandes grupos: los leves, los medianos y los graves. Los cuadros leves son los más habituales, por suerte, son los más habituales, son aquellos que el niño viene con un cuadro de resfrío, que empezó con un poco de tos, disfonía, ligera molestia, que quizá ni se nota. Son cuadritos que se ven en las puertas de emergencia o en los médicos a domicilio, en general son los pediatras que los reciben. Los cuadros muy moderados prácticamente llegan poco al otorrino y se solucionan simplemente con tratamientos locales, antialérgicos, algún poco de corticoide, algún inhalador. Perfecto. Y suficiente, pasa a domicilio y ese se cura. Cuando hablamos de ya mediana gravedad, ese pacientito ya tiene síntomas respiratorios, ya empezó a tener alguna dificultad, a veces algún catarrito que acompaña, que aún dificulta más. Claro, pobrecitos. Porque si hay un lugar estrecho y encima hay un catarrito que anda en la vuelta, seguramente eso va a obstruir un poco más. Estos pacientes ya requieren internación, es decir, en unidades comunes, en salas comunes de pediatría o en emergencia, quedar unas horas en vigilancia. Pero sí se establece ya cuando son cuadros catalogados de grave, ya la obstrucción es muy severa. Es un niño que ya habitualmente nos llaman de un inicio al otorrino para que lo valore. Es un niño que lo vamos a ver con una enorme dificultad respiratoria, con una posición con la cabeza ligeramente deflexionada, es decir, con la nuca hacia atrás, para tratar de rectificar, para que le entre mejor el aire. Cuidado a veces con si vamos a acostarlo, no, hay que dejarlo al niño que adopte su posición, porque esa posición es la que va a permitir que entre mejor el aire. Estos niños tienen que ir a CTI de entrada, son niños que tienen que estar muy vigilados y son niños que tienen la posibilidad de que si un niño que está con ese trabajo respiratorio tan fuerte, si se prolonga más de una hora, se agota. Y el problema que existe es que el gran esfuerzo respiratorio es el que le permite entrar el aire. Si se agota y entra en calma, se puede asfixiar y puede llegar a que es un paro respiratorio. Hay que estar atentos. Quiere decir que hay que estar muy atentos porque esos son cuadros muy graves y hay que estar entrenado porque seguramente haya que colocarle un tubo para que pueda ventilar o incluso hasta ha llegado hasta las traqueostomías para poder evitar el paro, la obstrucción respiratoria severa. Otro de los temas que también en los niños le afecta en gran medida son las epiglotis, las epiglotitis, que esa es una estructura, yo siempre estaba hablando ahora de las estructuras glóticas, subglóticas, ahora voy a hablar de la supraglotis en el niño, son las epiglotitis. La epiglotis es como una tapita que tiene la laringe.
En los niños muy alta. Nosotros los otorrinos simplemente, sin siquiera tocar al niño, le pedimos que abra la boca y saque la lengua y vemos la epiglotis casi a la altura de la úvula, la campanilla. Ahí está la epiglotis. Esa epiglotis puede inflamarse, edematizarse de tal forma que se cierra, al niño también le impide le impide respirar, pero también le molesta para tragar, porque esta estructura de la epiglotis tiene mucha función en la deglución, bajando y cerrando la laringe. Entonces, cuando el niño deglute, le arde o le molesta mucho. Por eso son niños que nos vienen con gran dificultad respiratoria, con una voz de resonancia como papa en la boca y con mucha salivación, se vienen salivando, porque no pueden deglutir. También eso es un cuadro grave, internado y tratamiento con antibióticos, corticoides intravenosos y otras cosas más para ayudar. Juan Carlos, lamentablemente tenemos que seguir adelante con este programa, pero me encantaría que vengas otro día y sigas hablando con nosotros de esto, porque en esta época además, si será interesante escucharte toda la explicación que hizo Juan Carlos de la laringe y todas las cuestiones, que uno se quedaría realmente horas escuchándote. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguramente vas a venir otra vez porque queremos seguir escuchándote, lo explicás muy bien. Y nosotros continuamos con La Cocina en Padres Hoy.